Saludos. El álgebra nos permite escribir mediante variables muchas situaciones de las ciencias. Esta es importante que ustedes lo conozcan porque hay problemas que conducen al planteo de ecuaciones y ustedes deben conocer. Sin más, te presento nuestro tema de hoy. Lección 20. Traducción del lenguaje común al algebraico y viceversa. De manera que hoy deben aprender a traducir del lenguaje común al algebraico y de manera contraria, del lenguaje algebraico al lenguaje común. Para que ganen en claridad, debo decirles que el lenguaje común es el que nosotros hablamos diariamente en nuestra vida cotidiana, mientras que el lenguaje algebraico es aquel que representamos mediante variables y lo relacionamos con los símbolos. Hecha esta aclaración, pasemos de inmediato a nuestro tema, o sea, la traducción del lenguaje común al algebraico, mediante el siguiente ejemplo. Traduce al lenguaje algebraico. Primeramente, un número. Ustedes conocen que un número se expresa de manera general, no me estoy refiriendo a uno en específico, sino a cualquier número. También el triplo de un número. Triplo, recuerden que significa 3. Posteriormente, la mitad de un número. Y por último, el quíntuplo de un número disminuido en 3/4. Veamos cómo procedemos en el caso de la primera oración que se nos plantea, un número. Como es desconocido, como les había dicho, pues podemos representarlo mediante una variable, en este caso con la variable x. Ustedes pueden representarlo con cualquier variable que ustedes escojan. Puede ser A, B, C, cualquiera letra. Nosotros hemos escogido la letra X. Para representar un número, escogimos la X y hemos realizado la traducción de ese lenguaje común al lenguaje algebraico. Observen que es simplificadamente mediante una X, que representa un número. Veamos el triplo de un número. Aquí ya sabemos que un número se representa por una variable y el triplo de un número, triplo significa 3 y podemos representarlo como 3x. Y de manera algebraica hemos representado esa oración, el triplo de un número, 3 por x, donde x significa el número y 3 significa triplo. Veamos ahora la mitad de un número. Mitad significa dividir por 2 y el número ya habíamos visto que lo puedo representar con la variable. En este caso vamos a continuar con la variable x. Podemos escribir como 1/2 por x o simplemente, como aparece en la imagen, x sobre 2 y estamos representando la mitad de ese número que es desconocido para nosotros. Veamos el último ejemplo que aparece en la imagen, el quíntuplo de un número disminuido en 3/4.
esta oración es un poco más larga. Veamos por paso las palabras claves que hay en ella. El quíntuplo. El quíntuplo significa 5. Multiplicar por 5. ¿A quién? A un número que es desconocido, representado por la variable x. Disminuido en matemática significa sustraer. Sustraer o restar en 3/4. Y 3/4, si lo representamos, podemos ubicarlo como 3/4. Y nos queda escrito en el lenguaje algebraico esa oración de la siguiente forma. 5x, que representa el quíntuplo de un número, menos, que significa disminuir, en 3/4, que lo puedo representar como el número 3/4. Volvemos a repetir. El quíntuplo de un número disminuido en 3/4 es 5x menos 3/4. Ha quedado de manera muy simplificada cuando lo escribimos mediante variables, o sea, en el lenguaje algebraico. Demos un breve tiempo para que ustedes puedan tomar esta imagen en sus cuadernos para posteriormente seguir con nuestra lección. Veamos ahora el proceso inverso, o sea, dado una expresión o un término escritos en el lenguaje algebraico, veamos cómo podemos realizar la traducción al lenguaje común. Traduce las expresiones algebraicas siguientes al lenguaje común. Tenemos dos ejemplos en la imagen: q menos 3 y x más 3y. ¿Cómo procedemos en el primer caso? Ya habíamos visto que una variable representa un número, que menos significa disminución y que el símbolo de ese número representa 3. ¿Cómo nos queda representado en el lenguaje común? Bueno, pues podemos decir que es un número disminuido en 3. Repetimos, una variable representa un número, el menos significa disminución y el 3, ese símbolo, lo podemos escribir de manera literal como 3. Y nos queda el ejercicio: un número disminuido en 3 en su expresión común. ¿No hay dudas? Veamos el otro ejemplo, en el caso de x más 3y. X significa un número, más significa en matemática aumentar. 3 ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, pero estamos en presencia de otra variable. Significa que esa variable representa otro número que no es el que representa la x. Si fuéramos a representar el mismo número, tendríamos que poner la misma variable. Por tanto, podemos traducir esa expresión a un número representado por x aumentado, representado por la operación de adición, y 3y, que representa, como habíamos visto, el triplo de un número, pero en este caso de otro.
de otro número. Queda representado como 3x más x más 3y como un número aumentado en el triplo de otro, o sea, de otro número. Dejemos también un breve tiempo para que puedan tomar estos ejemplos en sus cuadernos para posteriormente ver otro de traducción al lenguaje común. Veamos otro ejemplo de el lenguaje algebraico y debemos escribirlo en el lenguaje común. Como pueden observar, este ejercicio se nos torna un poquito más complejo. Debemos analizarlo mediante cada uno de los términos que componen esta expresión. Volvamos a la primera parte. Nos plantean x, que ya conoces que representa un número. La operación de sustracción representa disminución en matemática. X sobre 2 representa la mitad de un número, puesto que ya lo vimos en los ejemplos anteriores. La operación de adición representa aumento y 1 es el símbolo de 1 que ustedes ya saben escribir de manera literal. Por tanto, el ejercicio queda de la siguiente forma: un número representado por x disminuido con la operación de sustracción en su mitad, porque observen que nos estamos refiriendo a la misma variable. Por tanto, representa el mismo número. Y aumentado, que representa la operación de adición en 1, que es la escritura literal del número 1. Por tanto, revisemos nuevamente la respuesta del ejercicio. ¿Cómo queda escrito de manera literal esta expresión algebraica? Como un número disminuido en su mitad y aumentado en 1. Espero que todos los estudiantes hayan entendido el procedimiento para traducir del lenguaje algebraico al lenguaje común. Dada la importancia, como les decía, de realizar la traducción del lenguaje común al algebraico para la solución de problemas, es necesario que ustedes fijen bien el procedimiento para realizar dicha traducción. Por tanto, les propongo a continuación una serie de ejemplos donde ustedes, junto con el profesor, o sea, conmigo, vamos a realizar la traducción al lenguaje algebraico. Traduce al lenguaje algebraico un número disminuido en su octava parte. Después, otro ejemplo, el lado de un cuadrado.
Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que nos plantea un número disminuido en su octava parte y debemos traducir al lenguaje algebraico, o sea, mediante variables. Un número ya habíamos visto que representa una variable. Podemos representarla como X o cualquier variable que ustedes quieran escoger. Disminuido representa la operación de sustracción y en su octava parte significa dividir ese número por 8 o multiplicar por 1 sobre 8. Nos queda la respuesta del ejercicio como X menos X sobre 8, que si leemos esta expresión algebraica nos quedaría como un número disminuido en su octava parte. Veamos ahora el otro ejercicio, el lado de un cuadrado. Ubíquense en la representación que tiene un cuadrado y qué longitud debe tener su lado, o cómo podemos representar el lado de ese cuadrado. Como es desconocido, también lo representamos por una variable. Y como los cuatro lados del cuadrado son iguales, con representar uno de ellos ya tenemos. El lado de un cuadrado lo podemos representar con la letra A. Dejemos también un breve tiempo para que ustedes tengan oportunidad de copiar y seguir con los demás ejemplos. Otro ejemplo, el área de un cuadrado del lado A. Y el último, otro ejemplo, el 15% de un número. Observen que en el caso del área de un cuadrado del lado A es conocido por ustedes. Es la fórmula que nosotros tenemos para calcular el lado de un cuadrado. O sea, que es igual, área igual a la 2, porque nos están refiriendo que el lado del cuadrado lo represento como A. Por tanto, hemos escrito esa oración en símbolos con variables de manera algebraica y representa que el área representada por la letra A mayúscula es igual a la 2, que es la forma que nosotros tenemos de calcular el área de un cuadrado. ¿Todos entienden? Veamos el otro ejemplo. El 15% de un número. 15 es un número que se puede representar mediante la simbología conocida por ustedes. Por ciento también tiene su símbolo, pero hemos preferido que para representar el 15% se represente mediante su significado. O sea, ¿qué significa 15%? Significa 15 de cada 100 o 15 dividido por 100 de un número que se calcula multiplicando esa representación, esa fracción, por el número dado, que en este caso es desconocido y se representa por una variable. Voy a repetir el procedimiento para que nos quede dudas de esta traducción. El 15% de un número, ¿cómo se representa? 15 sobre 100, que es su significado, 15 de cada 100, se multiplica por el número al cual le voy a hallar el 15%. O sea, en este caso, X. 15 sobre 100 por X.
Continuamos con otros ejemplos. Plantean el duplo de un número disminuido en su mitad y aumentado en el triplo de otro número. El cuadrado de la diferencia de dos números. Como pueden observar, ya estamos complicando un poquito más la traducción. Veamos el primer ejemplo en pantalla. El duplo de un número disminuido en su mitad y aumentado en el triplo de otro número. Les recomiendo que vayan paso a paso con las palabras que son claves para la traducción. Por ejemplo, duplo, que significa multiplicar por 2. Número, que se representa mediante una variable. Disminuido, significa restar. Su mitad, dividir por 2. Aumentado, adición. Triplo, de otro número. Triplo significa multiplicar por 3, pero observen que es de otro número, por tanto se representa por otra variable. Nos queda entonces la respuesta 2x, que representa el duplo de un número, menos su mitad. Nos estamos refiriendo al mismo número, en este caso x, dividido por 2, aumentado, más el triplo de otro número. Triplo, multiplico por 3, pero aquí multiplico por 3 a otra variable, puesto que nos están diciendo que es otro número. Y completamente quedaría la traducción al lenguaje algebraico como sigue: 2x menos x sobre 2 más 3y. Veamos ahora el otro ejemplo. El cuadrado de la diferencia de dos números. Aquí debemos tener mucho cuidado. Tenemos que calcular el cuadrado. El cuadrado es elevarlo a la 2 o multiplicar 2 veces, expresar como factor 2 veces esa diferencia, que la podemos representar. Diferencia en matemática significa sustraer. Dos números los representamos mediante dos variables. En este caso, x y y. Nos queda el ejercicio x menos y, que es la diferencia, y el cuadrado de esa diferencia encerramos entre paréntesis y obtenemos que x menos y elevado al cuadrado. Y eso representa el cuadrado de la diferencia de dos números. La edad de Norma excede a la de Moisés en 3 años. ¿Cómo podemos representar en el lenguaje algebraico esta oración? Vamos a traducir las palabras claves. Debemos saber cómo se representa la edad de Norma, que es desconocida. En este caso, mediante una variable, y hemos escogido la x. Mientras que la edad de Moisés la vamos a representar también con una variable, pero en este caso otra que no sea la anterior.
hemos escogido la Y. ¿Cómo podemos expresar excede? Excede para nosotros es adicionar, aumentar. Está representado por la operación de adición. Y si excede en 3 años, podemos escribirlo como más 3. De esta forma, X es igual a Y más 3. Nos están diciendo que la edad de Norma es igual a la de Moisés más 3. O también se puede representar como X menos 3 es igual a Y. O sea, que si yo disminuyo la edad de Norma en 3 años, obtendría la edad que tiene Moisés. ¿No hay dudas? Demos un breve tiempo para que ustedes reflexionen acerca de este ejemplo y que tengan oportunidad de anotar en sus cuadernos. Veamos otro ejemplo. La décima parte de un número aumentado en su 75%. Y el otro, el producto de la suma de dos números por su diferencia. Veamos el primer ejemplo que aparece en la imagen. La décima parte de un número aumentado en su 75%. Recuerden siempre realizar la traducción de las palabras claves en el ejemplo. Décima parte, que significa dividir por 10. De un número es ese número que se representa mediante una variable, dividirlo por 10. O también pueden realizar la multiplicación de 1 sobre 10 por X. Aumentado en. Aumentado representa la operación de adición y su 75% ya vimos en los ejemplos anteriores que se representa por su significado. 75 representa 75 sobre 100. Si es de un número, pues lo multiplicamos por esa variable. Está representado que X sobre 10, o sea, la décima parte de un número, aumentado con la operación de adición, el 75% de ese mismo número, o sea, 75 sobre 100 por X. Y nos queda la respuesta que la décima parte de un número aumentado en su 75% como X sobre 10 más 75 sobre 100 por X. Veamos el otro ejemplo. El producto de la suma de dos números por su diferencia. Dos números, ¿cómo se representan? Por dos variables. Pueden escoger ustedes la que deseen. Pueden ser X y Y. El producto representa por la operación de multiplicación de una suma. La suma se representa por la operación de más y la diferencia por menos. Por tanto, nos queda la respuesta como X más Y por X menos Y.
Podemos concluir que el producto de la suma de dos números por su diferencia lo podemos escribir de manera algebraica como x más y por x menos y. Anoten todos estos ejemplos en sus cuadernos para ver el siguiente. El radio de toda circunferencia es igual a la raíz cuadrada del cociente del área sobre pi. Vamos a analizar cada una de las palabras claves para realizar la traducción. Dice, el radio de toda circunferencia. Cuando ustedes realizaron el estudio de la fórmula para calcular el área de la circunferencia, estudiaron que el radio se puede representar por la letra R, R minúscula. Es igual, ustedes conocen la simbología, para representar es igual. La raíz cuadrada también conocen su representación. Del cociente, cociente significa dividir. ¿A quiénes vamos a dividir? Al área de la circunferencia, que ustedes saben que se representa por la letra A mayúscula, y sobre pi, que también realizaron su estudio, es la letra griega pi, que saben su simbología y que tiene un valor aproximado de 3,14. Podemos representar la traducción al lenguaje algebraico de la siguiente forma. R, que es el radio, es igual a el símbolo de raíz cuadrada del cociente A, que es el área de la circunferencia, sobre pi, que es la letra griega que habíamos visto. Volvamos a repetir la respuesta de este ejercicio. Nos queda que el radio de toda circunferencia es igual a la raíz cuadrada del cociente del área sobre pi. Y su representación algebraica es R igual a raíz cuadrada de A sobre pi. Veamos ahora varios ejercicios donde debemos traducir al lenguaje común. Traduce al lenguaje común. Parte A, x más 3x. Parte B, m menos 2n. Vamos a analizar la primera parte, o sea, la A. X representa un número, más significa aumentar. 3 por x representa el triplo de un número, que en este caso es el mismo que el anterior, porque está representado por la misma variable. Nos queda la traducción como un número aumentado en su triplo, o también, si lo prefieren, pueden escribir un número aumentado en el triplo de ese número.
¿No hay dudas? Veamos la parte B. Nos representan m menos 2n y vamos a ir realizando la traducción paso a paso. M, que es una variable, representa un número. Menos significa disminución. 2 por n significa el duplo de un número, pero en este caso, como las variables son diferentes, nos estamos refiriendo al duplo de otro número. Nos queda la traducción como un número disminuido en el duplo de otro número. Veamos otras partes. La parte C, P sobre 2 más P sobre 3. Y la parte D, X menos X sobre 2 más 5. ¿Cómo realizamos la traducción? P representa un número. Si ese número se divide por 2, estamos calculando su mitad. Más significa aumentar. Y P sobre 3, si ese número se divide por 3, estamos calculando su tercera parte. Por tanto, a la hora de traducir, nos queda de la siguiente forma. La mitad de un número aumentado en su tercera parte. O también pueden escribir la mitad de un número aumentado en la tercera parte de ese propio número. ¿Todos entienden? Veamos la otra parte, o sea, la parte D. X menos X sobre 2 más 5. X representa un número. Menos significa disminución. X sobre 2 representa la mitad de ese número, pero pueden observar que representa el mismo número del primer término, porque está representado por la misma variable. Más significa aumentar y 5, que ya conocen su escritura. Por tanto, nos queda la respuesta, un número disminuido en su mitad y aumentado en 5. Repetimos la respuesta. Un número disminuido en su mitad y aumentado en 5. Demos un tiempo para que ustedes tengan oportunidad de copiar en su cuaderno. Como han visto, la traducción al lenguaje algebraico está representada por términos o expresiones algebraicas. Y es importante que ustedes apliquen el cálculo del valor numérico de una expresión algebraica mediante los siguientes ejercicios que les voy a mostrar en la imagen. Observen qué interesante están representados los valores de las variables.
calcula el valor numérico de x más 3x. Esto es una expresión algebraica para x igual raíz cuadrada de 9 por 1 sobre 3 dividido por 3. Y en el otro caso tenemos m menos 2m para m igual a 10 a la 5 dividido por 10.000 y n es igual a 2,5 elevado al cuadrado por 2 al cuadrado. Vamos a calcular ese valor numérico de esas expresiones que en la primera parte se puede leer como un número aumentado en su triplo. Veamos cómo procedemos. Debemos calcular primeramente ese valor de x, que no lo está representado por un número como tal. Calculemos la raíz cuadrada de 9, en este caso es 3, por 1/3 sobre 3. Realizamos la operación indicada en el numerador. Si simplificamos el 3 con el 3, obtenemos directamente 1 y mantenemos el denominador. Por tanto, la variable x es igual a 1 sobre 3. Sustituyamos en la expresión algebraica. Donde quiera que aparece la variable x, ponemos en su lugar 1 sobre 3, como aparece en la imagen. O sea, 1/3 más 3 por 1/3 y vamos a resolver 3 por 1/3. Se simplifican los 3 y obtenemos como resultado 1. 1/3 más 1 es igual a 4/3. Observen que ustedes pueden realizar esa operación o directamente la unidad entera está representada por 3/3 y podemos adicionar los numeradores y mantener el denominador. 1 más 3 es igual a 4. Mantenemos el denominador 3 y hemos hallado o hemos obtenido el resultado de ese valor numérico, en este caso 4/3. Dejemos el otro ejercicio para que ustedes lo resuelvan de manera independiente con ayuda de su facilitador. Y se nos acabó el tiempo. Hasta aquí nuestra lección de hoy, esperando que ustedes se hayan apropiado de la traducción al lenguaje común y al lenguaje algebraico, sin ninguna dificultad. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.